Podemos presumir de que la nuestra es una tierra que enamora. Nos enamora a los que estamos dentro, a leoneses y leonesas que vivimos aquí, y también a quienes tienen algún tipo de vínculo con nosotros, con este reino, sin necesidad de vivir aquí o de haber vivido aquí. Los hay incluso que después de ya no estar entre nosotros siguen dejándonos regalos como este libro del que vamos a hablar hoy. Vamos a recuperar una de las historias de Jaime Einstein. Él fue un apasionado de la historia, de la cultura y del legado sefardí en el Reino de León, en nuestra tierra. Y hoy, con su viuda, con Pilar, vamos a hablar de 8 familias cuyo origen estaba aquí y que fue cambiando a lo largo de las generaciones. De esto y de mucho más. Hoy promete el programa, va a ser muy interesante. Enseguida empezamos. Estamos en 8 Magazine León. Soltra ha recibido un premio a su actuación empresarial por la inclusión laboral. Hoy hablaremos con sus responsables. Hoy os hablaremos de la novela póstuma del escritor judío-cubano Jaime Einstein. Será su mujer Pilar quien nos hable de Los que no se perdieron. ¿Qué función hacen las proteínas en la rutina deportiva? Serán protagonistas en la sección Yo me cuido con Drasambi. El Corte Inglés cumple 30 años de vida en León y está de celebración con un amplio programa de actividades, entre ellas desfile de pendones leoneses. Y siguiendo con la tradición y la cultura, os contaremos cómo fue el Corpus Christi de Laguna de Negrillos, con su San Sebastián a la cabeza. ¡Comenzamos! Bueno, pues comenzamos un programa de 8 Magazine muy especial porque van a pasar cosas muy interesantes. Vamos a hablar de historias muy interesantes y de personas todavía más interesantes si cabe. Bueno, van a ser las 4:25 de esta tarde de hoy martes. Hoy por lo menos brilla el sol. Hoy parece que tenemos un día un poquito más calmado. Veremos qué nos depara el día de mañana porque tenemos muchos planes para hacer en las próximas jornadas en León capital y provincia. Lo más importante que tenemos que hacer hoy es hablar de nuestra historia remontándonos allá por el siglo XIV aproximadamente, y nos damos cuenta de que León ha sido siempre un lugar muy, muy rico en el sentido más amplio de la palabra. Hablamos de riqueza cultural, hablamos de riqueza gastronómica, hablamos de riqueza de todos los tipos y colores, y a través de Los que no se perdieron yo creo que queda perfectamente reflejada esa riqueza cultural que en su momento no se supo apreciar y que hoy todavía, por desgracia, cuesta bastante. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy hablamos de la última obra publicada que comenzó, no sé exactamente cuándo comenzó a escribirla, Jaime Einstein. ¿Quién fue tu marido durante...? Esta obra en concreto, bueno, la historia le llegó a Jaime de boca de uno de los descendientes de esta familia, de estas familias, un joven leonés que conoció en el 2006. Jaime pensaba, eran judíos españoles de los que tuvieron que, después del decreto de los reyes después del decreto de expulsión de los reyes católicos, tuvieron que abandonar su pueblo, su casa y todo lo que conocían hasta ese momento, y se refugiaron en Portugal. Luego volvieron otra vez a España y demás. Pero Jaime pensaba, como muchos de nosotros, que todos los judíos de España habían salido o se habían convertido, se habían bautizado, ¿no? Entonces, pues cuando conoció esta historia le pareció muy interesante y le pareció que merecía la pena ser contada. Entonces él pidió permiso a la familia le dieron el permiso, pero siempre y cuando mantuviera el anonimato de la familia, ¿no? Porque todavía, bueno, pues
fueron muchos siglos de persecución, muchos siglos de esconder. Todavía es doloroso, ¿no? Sí, y entonces todavía hay gente, muchas familias, no solo estas, que son muy susceptibles de decir que son judíos o que su legado o que sus ancestros son judíos, porque temen todavía tener algún tipo de rechazo o algún tipo de represalia. Sí. Claro, la gente en casa, habrá muchas personas que se pronuncie el nombre de Jaime y rápidamente le venga algún tipo de recuerdo a la memoria, ¿no? Pero habrá gente que nos esté viendo y diga, ¿por qué el interés de Jaime por esta historia judía, por este legado judío y por el qué pasó con esas familias? Bueno, Jaime era un investigador y era un enamorado de la historia, entonces allá donde fuera empezaba a indagar toda la historia del lugar, ¿no? Y eso fue lo que hizo cuando vino a León. Entonces en León, cuando descubrió una figura como la que tenemos, que es de Moisés de León, que es una de las mentes más brillantes del siglo XIII, pues ya escribió El Esplendor, que es sobre una novela que habla de Moisés de León y de la Cábala, del Zohar, que es la Cábala, la Biblia cabalista, ¿no? Entonces, bueno, pues está siempre le interesó mucho el legado sefardí, el legado judío de todos los sitios donde iba, ¿no? Esa inquietud estuvo y ahí aquí desde más, el principio. porque él con León tenía un vínculo especial. Claro. ¿Qué pasa? Bueno, para que quien no lo sepa, hubo algunos de esos escritos que no pudo acabar y sin embargo tú has conseguido, ¿no?, terminar de darles esa forma para que hoy todos podamos leer esas historias. Es el caso, por ejemplo, de Los que no se perdieron, que tiene un significado muy especial. Antes nos introducías un poco en esa historia, ¿no?, esa familia que allá por el siglo XV se ve obligada a salir huyendo de su vida, de su hogar, de León, y a reconducir un poco todas esas circunstancias como pueden. Hay mucha gente que queda en el camino, ¿no?, pero hay otros que no se perdieron. Sí, bueno, a mucha gente le llama la atención el título, ¿no?, Los que no se perdieron. Y es porque los que se perdieron era el modo que tenían de referirse a la gente, vecinos, familia y demás que se iban quedando por el camino, que iban aceptando el bautismo como un mal menor, porque no era nada fácil seguir con... Claro, es que para escolarizar a los niños, por ejemplo, para un montón de cosas... Entonces, bueno, pues ese era se decía los que se perdieron, estos se perdieron, y de ahí el título, ¿no? Aquí hay el guiño a los que no se perdieron, sí, ¿no? Sí, y a los que se les ha podido, de alguna manera, seguir la pista a través, nos decías, de una historia real, realmente. Sí. Está basado en la historia de una familia real. La historia, bueno, no es una familia en realidad porque son como 8 apellidos que se van barajando, ¿no? Porque, bueno, están vinculados entre sí. Pero lo que te digo, Jaime, como quedó en que el mantener en el anonimato los nombres, pues lo que hizo fue barajar un poco épocas, historias, situaciones, ponerlas en otro año, en otro lugar, y así, bueno, pues fue barajando la historia, ¿no? Pero bueno, es una historia de verdad que es muy, muy interesante. Y supongo que en muchos momentos será muy dura incluso de leer, porque claro, nos ubicamos en ese momento donde tienen que abandonar todo, lo decíamos antes. Hay quien consiguió volver, consiguió pasar un tiempo fuera en Portugal y luego regresar a España, pero hubo mucha gente que tuvo que emigrar y abandonar definitivamente España durante muchas generaciones, o para siempre incluso. Sí, bueno, esta familia en concreto fueron de los que se fueron a Portugal cuando salió el decreto de expulsión. Ellos fueron a Portugal. No fue un viaje fácil, como podemos entender, de aquella pues había muchas
asaltos y cosas. Cuando llegaron a Portugal llegaban con la idea de que eso era temporal y que toda esa locura pues en un tiempo, ¿no?, pasaría y demás, ¿no? Y entonces, bueno, se afincaron allí, pero el problema fue que después con los años España y Portugal teníamos el mismo rey y la misma Inquisición, y entonces pues ya no, también se vieron perseguidos, y entonces fueron a Galicia, a una aldea Galicia, ¿no? Siempre buscaban sitios remotos, escondidos, donde no tener que no hubiera cura, que no hubiera, o sea, sitios pequeños. Tratar un poco de pasar desapercibidos. Sí, ¿no? porque claro, ellos nunca se bautizaron, nunca se casaron, por el rito de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, no era nada fácil. Son historias muy duras, lo decíamos, pero también hay pequeñas anécdotas que quizá hace un poco más simpática o curiosa la historia, como es, por ejemplo, en las primeras páginas ya haces referencia la nota explicativa, ¿no?, que contextualiza un poco todas estas historias que se recogen, el casarse bien, decías, sí. ¿No? No estaban casados por el rito de la Iglesia Católica, pero sí buscaban casarse y casarse bien, cosa que cada vez era más difícil. Sí, el casarse bien significaba casarse con alguien de su misma creencia, ¿no? También con un judío, y cada vez eso se iba haciendo como pues muchísimo más complicado, por lo dicho. Unos se iban, otros se convertían, porque había muchos problemas y entonces preferían quitarse de problemas, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay anécdotas curiosas y demás, porque y el tema de no encontrar a veces candidatos, pues hizo que la costumbre que se casaban entre primos o entre familias. Eso es una cosa bastante habitual, ¿no?, habitual y demás. Entonces, una forma de saber si los pretendientes se habían perdido, pues era, bueno, aquí ya sabemos que en León es muy típico el poner de picoteo cuando alguien viene a casa o cuando alguien viene tal, pues pones embutido y quesos y demás. Pero ellos ponían un plato de queso, porque dentro del judaísmo los lácteos no se mezclan con carne. Entonces ponían cecina, porque la cecina sí que era considerada kosher, porque era de vaca. Lo que no se comía era ninguna vianda del cerdo, ni mariscos, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues lo ponían así, muy separado, porque solían tener productos de viandas del cerdo, como se decían, para las visitas, pero ellos no lo cataban y lo tenían siempre separado de sus alimentos, ¿no? Y entonces pues la prueba era esa, o sea, si alguien echaba mano de las cosas de cerdo o mezclaba la carne con el cerdo, pues entonces ya decían, nada, ya está perdido, ¿no? Y entonces ya no era posible el compromiso. Bueno, estas, decíamos, ¿no?, son pequeñas anécdotas también que nos permiten acercarnos un poquito más a esas costumbres, a esas tradiciones de las familias judías a lo largo de 5 siglos de historia, se recorren en los que no se perdieron. Abrimos la primera página del libro, e insisto, nos contextualiza un poquito esta historia que vamos a vivir, una historia, nos adelantabas antes, donde uno de los descendientes de esta familia se pone en contacto con Jaime ya por el 2006 y con cuya familia tú has seguido en contacto. Ese contacto no se plasma como tal, como parte de la novela, aunque sí se aclaran algunas cosas, ¿no? Sí, bueno, sí, yo he seguido en contacto con el descendiente, me ha contado pues también historias de la familia hasta el día de hoy, bueno, la guerra civil y entonces hasta el día de hoy, pero claro, eso no entra en el libro porque eso no está escrito por Jaime. Claro. Entonces sí que pongo una nota aclaratoria en el libro contando un poco, bueno, pues cómo se ha llegado al día de hoy, ¿no? Y es muchos, después de la posguerra, emigraron a América, a Argentina, a Cuba
y a otros lugares. Luego también se produjo el tema de la emigración del campo a la ciudad. En el campo es más fácil vivir porque ya todo el mundo se conoce, todo el mundo, pero en las ciudades pues ya para escolarizar a los hijos tenías que presentar el certificado de bautismo, que solo te lo daba la iglesia, entonces empezaron a complicar mucho las cosas. Y bueno, pues llegó un momento en que ya la familia, pero ya en los años 70 casi, pues ya decidieron dejar al libre albedrío de la gente de la familia, el que quería seguir con ese peso de llevar el legado y tal, pues que siguiera, y el que no, no, tampoco, porque el perderse hasta ese momento era una tragedia familiar, era una gran tragedia y un motivo de cisma, ¿no? Porque bueno, las familias y los matrimonios mixtos también. Entonces, bueno, pues de ahí el tema de casarse bien y el tema de comer bien, porque ya, claro, a lo largo de los siglos se fueron perdiendo todas las nociones hebreas, los libros, porque claro, era además muy peligroso tener ese tipo de literatura en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero lo que no se perdía era pues las tradiciones, o sea, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, claro, qué se puede comer, qué no se puede comer. Aquello eso lo mantenía... que a ojos de un desconocido podía pasar perfectamente desapercibido, ¿no? Pero dentro de la comunidad judía pues se sabía perfectamente y se practicaba, ¿no? Sí. Otra de las cosas, antes de despedirnos, Pilar, que me gustaría que la gente supiera es que hay otro texto muy especial, digamos que se compone de 3 partes fundamentales, ¿no? La novela en sí misma, esa carta explicativa que nos mencionabas, y hay otra carta dentro, hay otro pequeño texto. Sí, es una carta muy emotiva que escribió el descendiente, contando la primera vez que se encontró con Jaime aquí en León, y la verdad es que es muy emotiva. Yo, para mí te expresa también lo que él siente, lo que ha sentido el ser judío en España de una forma velada, y pues eso, tener que esconderse, ¿no? Y demás. Contenida al final, ¿no? Sí. El tratar de ocultar prácticamente quién eres de los ojos de los demás. Yo quería, bueno, no sé, quería antes, porque la otra vez se nos olvidó, sí, justo, no, decir que voy a presentar el libro ya lo había presentado aquí. ¿Aquí en León ya lo presentaste? Sí, lo había presentado en la biblioteca municipal de León, de Padre Isla, que bueno, agradecer a María Dolores y a José Antonio, el editor, y también a mi sobrino que hizo la portada, Alberto. Las llaves que veis aquí son las auténticas de la casa familiar. Ajá. Que sabes la costumbre que había de llevar las llaves, ¿no?, de la casa. Estas son las auténticas. Me mandó él la foto y demás. Y la cruz esta, que también la estrella de David, es lo que a él le regalaron cuando era pequeño. Se lo regaló su abuela. Y bueno, entonces lo que sí quería decirte que ahora la voy a volver a presentar el día 3 de julio en el Parador de Zamora, dentro de las actividades que hace, ya es el 11 congreso, el 11º congreso de Zamora Sefardí. Zamora Sefardí es una iniciativa del Centro Isaac Campo Antón, que se dedica también a la investigación y a la divulgación del legado sefardí, no solo ya en Zamora, sino en todas las provincias también de León y Salamanca, el antiguo reino de León. Y bueno, pues comentar un poco que si quieren asistir, te acompañen allí, el próximo día 3 de julio. El 3 de julio por la tarde. Que seguro que tenéis también oportunidad de resolver dudas con Pilar, que estará allí, que os contará un poquito más en detalle. Bueno, en los congresos suelen participar gente, escritores, poetas, musicólogos y tal, de todo el mundo, de Estados Unidos, de Canadá.
de Israel, de muchos sitios. La verdad es que es muy interesante. Todas las ponencias y todo es muy interesante. Bueno, pues si queréis acercaros un poquito más a la cultura sefardí, pues a través de Los que no se perdieron, de Jaime Einstein, que habrá estado atentamente escuchando todo lo que teníamos que decir desde donde esté, así que Pilar, lo primero, enhorabuena por seguir con ese legado que dejó Jaime, por hacer que nos llegue a todos nosotros y que podamos disfrutar también de estas historias que desde muy pronto a él le generaron esa inquietud, ¿no? Ese interés, y que no se han quedado para vosotros solo, que se puedan compartir, y ese próximo día 3 de julio, pues que os acompañen, por supuesto, también en Zamora. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por seguir dándome la oportunidad de seguir divulgando y visibilizando el trabajo y el legado de Jaime. Bueno, pues gracias a ti por compartirlo con todos nosotros. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto, vamos a seguir con el programa de hoy y lo vamos a hacer hablando de cine, porque ya sabéis que todas las semanas nosotros compartimos con vosotros cuáles son los estrenos más llamativos, más vistosos y más recientes dentro de la cartelera. En Odeón Multicines puedes complementar ese estreno con un menú de palomitas. Hazlo como quieras, más grande, más pequeño, para compartir con alguien, para ti solo, eso como tú prefieras. Lo importante es que reserves un día y te acerques hasta Odeón Multicines. Pregunta por la promoción Movie 3. Y otra opción que os propongo para disfrutar de los próximos días es acercaros, por ejemplo, al Chiringo del Santiago. Van a estar de fiesta más pronto que inmediatamente, prácticamente. Este próximo jueves, día 15, con Alex de la Última Legión, con música en directo, con cerveza propia, con la cerveza Gémina. Es la que vais a poder degustar. Va a ser tan solo un aperitivo, un pequeño adelanto de lo que vais a poder disfrutar en las próximas semanas de verano. Un chiringuito, jardín, parrilla y mucha música en directo en el Hotel Santiago. Y también están preparando sus primeras jornadas del ronqueo del atún rojo. Es una experiencia única, es la primera vez que se hace en León y podéis disfrutarla en el Hotel Santiago. Será el próximo jueves 22 de junio a partir de las 8 de la tarde. Podéis ir reservando ya, podéis ir comprando ya vuestras entradas tanto en el Hotel Santiago como en el Hotel París. ¿En qué va a consistir? En una degustación de los mejores cortes de este pescado, del atún rojo, acompañado de bebidas y música en directo. Habrá elaboraciones como por ejemplo de sushi, de sashimi y también el atún rojo a la parrilla y muchas otras. Son 65 € por persona, incluyendo el ronqueo y la degustación. Y ya que estoy compartiendo buenas noticias, buenos planes y buenos consejos con vosotros, pues vamos a hacer lo propio como cada martes con el equipo de Energy Aid. Hoy nuestro consejo energético versa sobre el mercado regulado. Muy buenas a todo el telespectador de la 8 León, aquí en el magazine de la 8. Una vez más, una semana más, queridos amigos, os vamos a dar un pequeño consejo energético acerca de la posibilidad de esos cambios que han surgido, sobre todo en los últimos meses, desde que, bueno, pues en televisión, prensa, radio, en diferentes medios, nos decían que el mercado libre era lo mejor, que todos nos pasásemos al mercado libre, y de repente, al pasar 2, 3, 4 meses, nos están volviendo a bombardear con esa información de que nos cambiemos al mercado regulado de último recurso. No dejéis de asesoraros a través de un profesional y sobre todo un dato mío a tener en cuenta es que esos tipos de contratos serán revisados trimestralmente y con una fecha de caducidad, el 31 de diciembre, con lo cual, si el futuro es incierto, nosotros con ello estamos fomentando que sea un poco más. Nada más, un placer y muchas gracias.
Sabéis que antes de tomar cualquier decisión en materia energética hay que buscar el asesoramiento de un profesional. Y lo mismo cuando hablamos de nuestra salud. Está fenomenal poner en práctica rutinas de gimnasio, por ejemplo, cuidar nuestra alimentación, pero ojo con empezar a incorporar a nuestra dieta suplemento aquí, suplemento allá, ahora me atiborro a proteínas como que de repente se me fuese a poner a mí un cuerpo de infarto. Ojo con estas cosas, porque sí, podemos incorporar suplementos como es la proteína a nuestra dieta, pero ojo con la calidad de estas proteínas, ojo con la cantidad y ojo con cuándo y cómo debemos tomárnosla. Por eso lo fundamental es contar con el consejo, con profesionales, al final como Davián, que tenemos hoy aquí del equipo de Erasampi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Porque es que esto, corrígeme si me equivoco, pero la gente piensa, uy, voy al gimnasio, voy a chutarme bien de proteínas, que así esto va a ser como un efecto milagro prácticamente. No hay ningún milagro, al final siempre buscamos un equilibrio en alimentación, en ejercicio y en descanso. La proteína es un macronutriente que nos ayuda a alcanzar muchos objetivos y que también nos interesa porque a nivel celular y organismo también nos ayuda mucho en esas funciones vitales. Claro, es decir, no es una cosa de ponerme batidos de proteína y me va a poner como Schwarzenegger, no, claro. tampoco es eso. O sea, que la proteína realmente sí tiene su importancia, sí, hombre, tiene su papel en el organismo. Quiero decir, aparte de una persona, personas que hacen un culturismo, crossfit, baloncesto, tenis, cualquier deporte es fundamental. Hasta una señora o señor de 70 años, por ejemplo, a nivel de salud, lo que te comentaba, a nivel organismo, para el pelo, para las uñas, a los sistemas de los neurotransmisores. Si no tenemos proteína, no funcionamos. Yo pensaba que la proteína la encontrábamos en nuestro cuerpo, en los músculos, y ya. Sí, no, en todas partes tenemos proteína, en mayor o menor medida, siempre. Y en los alimentos, pues qué sé yo, en el huevo, por Normalmente ejemplo, siempre en estas hay cosas. más cantidad de proteína, que realmente son más cantidad de aminoácidos en carne, en pescado, en huevos, también en menor medida en cualquier vegetal, en espinacas, en garbanzos, en lentejas. ¿Y todas esas proteínas son iguales? Porque claro, son diferentes, siendo porque vegetales y otras al animales. final nosotros cuando consumimos un batido de proteína, un filete de pollo, es una cadena de aminoácidos que nosotros al comerlo se va fragmentando. Entonces, claro, son diferentes fuentes de aminograma que tiene pues, la carne, los huevos, el pescado, por eso hay que tener una dieta equilibrada, acorde al ejercicio, a la vida saludable que hace cada persona. Claro, fenomenal. Tenemos una buena rutina, por ejemplo, ¿no? Nos cuidamos, tenemos una alimentación saludable, pero queremos incorporar un suplemento de proteínas. ¿En qué debemos fijarnos para saber que estamos tomando una buena decisión y que no nos estamos a nivel de proteína, tomando... lo que es el suplemento? Sí. Lo primero que yo siempre recomiendo es fijarnos en la materia prima, de dónde procede. Al final hay tanta competencia, como todos sabemos, tantas marcas, que no es coger un bote y tomarlo. Yo siempre recomiendo a todas las personas que se informen antes de dar la vuelta al bote, ver de dónde viene esa materia prima. Hay diferentes patentes, tampoco voy a entrar en ello, pero fijarnos bien de dónde viene, qué aminograma lleva, qué leucina, qué porcentaje de leucina tiene y, lógicamente, si es una proteína ISO, que es la aislada, que no tenga prácticamente grasas y muy poquito porcentaje de hidratos de carbono, que es lo que nos produce que sea la proteína más limpia que ahora mismo. Claro, que eso es exactamente una descripción de vuestros productos. Sí, ahora mismo, bueno, lo que es la que tenemos aquí, la ISO, que es la proteína aislada, tiene en torno a un 90-91% de proteína, no tiene grasas, porque hay que tenerlo, muy poquito, tiene 1,5-1,8 gramos de hidratos de carbono por cada 100, por lo que se traduce que no es nada. Y al final pues tiene un alto también proteína de lo que es la leucina, el aminoácido. Entonces, bueno, hay que fijarnos siempre en la materia prima, en si tiene grasas o no, en si tiene hidratos de carbono o no, quiere decir en mayor o menor medida. Cuanto menos tenga, más limpio. Has hecho referencia dentro de vuestra línea de productos Sportlife has tocado ese bote de proteína. Bueno, entiendo. te toco este. ¿Son todos iguales? No, estos dos son, este es yogur fresa y este, si no me equivoco, es el de capuchino, que por cierto es un sabor nuevo que tenemos, aparte de otros, y esta es la proteína vegana. ¿Son buenas? Sí. Diferencia, que al final esta, como comentaba, tiene un 90% de pureza y la vegana normalmente tiene un 70-74 en función de la fuente que viene. En este caso la nuestra viene de proteína de guisante, proteína de arroz, semilla de calabaza y semilla de girasol. Siempre lo que es las plantas, por así decirlo, siempre baja el perfil del aminograma, pero porque su naturaleza, es así, es más bajo. Lo mismo ocurriría, pues eso, si nos comemos un guisante o un filete de pollo, al final... Por eso están las dietas veganas. Mucha gente me entra, oye, para hacer dietas veganas, la haces. No tienen el mismo, hay que regular bien para que tengan el mismo aporte proteico que una persona normal,
porque la falta de carne, lo tienes que meter creatina en suplemento, Claro. vitamina B, en función de cada uno tiene unas carencias, las personas veganas en ese sentido. Hay diferencias entre los Por eso tipos de- tenemos pues la ISO vegana, veremos más novedades próximamente, que podemos si queréis adelantar alguna. Mira, es que también has dicho, es que esto es un mundo, lo de las Sí. proteínas, has dicho, la ISO que es la aislada, pero también Eso es. hay la concentrada, Correcto, que tampoco la- es lo mismo. Que es la whey. Normalmente la diferencia es que tiene un 78% de pureza, tiene entre un 12-14 menos que el aislado nuestro y tiene más hidratos de carbono y un poquito más de grasa. Es un poco más sucia, vamos a llamarlo así. Es un poco más sucia. ¿Que tiene el mismo aporte de proteína? Si por 30 gramos, que es una dosis, nos suministramos unos 27 gramos, claro, la otra tienes que echar más para llegar a ese aporte proteico. Por eso la función de que tenga más proteína o tenga menos. Quiero decir, las dos son buenas, también depende de que una persona vaya a competir, una sesión de fotos, para verano, no me quiero tapar, pero acorde a la alimentación. Quiero decir, la proteína es un alimento en polvo que no hace milagros, yo siempre lo digo. O sea, es así, es así. No te tomas un cacito Una de persona proteína que- y te brotan los abdominales No, así como... vamos a ver, no. Al final lo que hay que saber es que hay 3 macronutrientes, es una proteína, los hidratos de carbono y las grasas. Y cada uno, pues bueno, me da igual tomarlo un filete de pollo, en lentejas, en un batido de proteína, me da igual. Una merienda se puede tomar cualquier persona. Oye, pero tengo que ir al gimnasio, que no tiene por qué. O sea, es un alimento. La proteína es un alimento, aunque se cataloga a día de hoy como suplemento. Es un alimento. ¿Y cuándo te la tomas? Claro, porque es en medio del entreno, antes de ir a entrenar, Normalmente- lo sustituye una comida, ¿qué hago? A ver, está mal la gente, hater, eso de que diga sustituir, la gente lo ve como, porque a ver, no sustituyes, al final es una comida, ¿no? A niveles de entrenamiento, recomiendo tomarlo después del entrenamiento, ya sea de pesas, de un partido de tenis, porque el cuerpo está más receptivo. Y si no, cuando nos levantamos en ayunas, hay una ventana anabólica que se llama por ahí, que está más receptivo el cuerpo, es decir, como cuando el coche lo tenemos en reserva. Ajá. Necesito nutrientes, dame. Entonces, bueno, la aprovechas mejor, encima la nuestra tiene enzimas digestivas que te ayuda a la digestión, te ayuda a asimilar mucho mejor los nutrientes que tiene ahí de los aminoácidos, entonces, bueno, es un conjunto de cosas que le hacemos, bueno, le hemos hecho la mejor proteína ahora mismo. Bueno, además es que decías, ¿no? En ayunas, por ejemplo, la primera comida del día, jolín, el sabor capuchino te va de lujo, Pero porque además es como que tomarte un café. Está muy buena, tanto el capuchino, todos los sabores están buenos, pero de las novedades que tenemos en proteína, capuchino, chocolate blanco y proteína neutra. ¿Por qué hemos sacado neutra? Porque ya sabemos que al final, a día de hoy hay tantas cosas que a la gente no le gusta, que sea lo más natural posible, es decir, no tenga edulcorantes. Hay gente que es alérgica, le sienta mal los edulcorantes, pues la hemos hecho igual que esta o esta, pero sin edulcorantes. Natural, del saco para el bote. Directamente. Etiqueta de la SAM y todo, perfecto. Y si no me la quiero tomar en un batido, por ejemplo, es una proteína que se puede integrar en otro tipo de Sí, receta. ¿Puedo lo hacerme puede- un bizcocho o algo Sí, así? No hasta sé. unas tortitas del desayuno, un yogur lo puedes mezclar, por ejemplo. Hay gente que le cuesta meterlo, oye, en un batido es que da el sabor o no A me mí- gusta. Yo lo he intentado, a mí se me atraviesa O un en un- poco. en un es queso como que fresco. me empapiza y digo, pero bueno, Sí. es que me Es que es agobio. más, te voy a decir una cosa, que yo siempre lo digo, y es una cosa que es muy importante. Nosotros, al final, siempre tenemos la costumbre de que a los niños pequeños, o hasta, vamos, yo lo hago a veces de vez en cuando, es que está mal que lo diga, tomarte un colacao. Pero claro, no sabemos que el colacao tiene un 70% de azúcar. O más. O más. Y claro, nosotros, sobre todo la de doble chocolate que no la tenemos aquí, es que tú la hueles y parece colacao. Es más, un amigo mío hace poco se la di a probar, y tú me has engañado, Damián, esto es colacao, digo, no es colacao. Entonces también hay que promover a nivel de salud, quitar el dar tanto colacao a los niños y Por ejemplo. una proteína de chocolate, que es que es lo mismo. Bueno, es lo mismo no, que te da muchas funciones Sí, mejores. pero al gusto el niño no va a notar prácticamente Lógicamente, diferencia, cuando tomamos y el algunas beneficio proteínas, es en este caso altísimo. no, porque al final es todo natural, ¿no? Pero otras marcas o colacao, que cuanto más ricos saben las cosas, peores valores tienen. Siempre digo, hay que darle la vuelta a la etiqueta, ver lo que lleva y vamos a ver que, hostia, no era tan limpio como yo pensaba. Está bueno, pero no es tan limpio. Entonces hay que tener en cuenta ¿Me que compensa? ¿qué buscamos? Buscamos un equilibrio, que sea de calidad, que esté bueno, pero que sea un poco sucio, se acerca el verano, queremos estar tonitos para el buen, ¿sabes? ¿Me entiendes, no? Entonces, esto es un cúmulo que hay que ver todo bien. Somos muy exigentes para algunas cosas Sí. y muy poco para otras. Sí. Nos conformamos a veces con unas etiquetas. ¿Sabes lo que pasa? Que luego también, a final de experiencia de clientes, me hace gracia porque siempre buscamos la mejor proteína, la más limpia, que no te tape,
pero cenas una tortilla. O vas a tomar una... Entonces son cosas que hay que intentar, joder, nosotros mismos, intentar cuidarnos. Al final nosotros somos el templo donde vivimos, ¿no? Entonces tener un equilibrio. Exactamente. Bueno, además de las proteínas hay otra amplísima variedad de productos dentro de la línea Sportlife. No nos da tiempo a comentarla, Damián, pero la próxima vez que vengas, oye, pues seguimos. Es que me resulta muy interesante, además la gente, esto es un poco el mundillo de los cuñados, ¿no? Aquí todo el mundo sabe mucho, pero en realidad no tienen ni idea. Hay mucho que sabe de todo, entonces bueno. Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo informarse con los profesionales. Y cuidado con buscar en Google, que sabe, Google. Está lo bueno, pero está lo malo. Hay que siempre preguntar y saber discernir en esto es bueno, esto es malo, pregunto. Google sabe mucho hasta cierto punto. Claro, eso es. Bueno, pues os acercáis hasta la tienda de Astorga, por ejemplo, hasta el espacio de Erasambi El Corte Inglés, a través de la página web, con el equipo de Erasambi. Cualquier duda que tengáis se solventa y a partir de ese momento entonces ya podéis empezar a tomar buenas decisiones, que es lo importante. Correcto. Damián, un placer como siempre tenerte. Muchas gracias. Y ya que los ha venido con un consejazo y con ideas buenas, ¿no? Para acatarlas, para seguirlas, porque sabe de lo que habla. Yo también voy, desde mi humilde opinión, a recomendaros que cuando vayáis a pasar muchas horas de pie, cuando vayáis a lucir un calzado que sea bonito, perfecto, que sea bonito, pero que sea cómodo, que cuide también de la buena salud de vuestros pies, como es, por ejemplo, el calzado, la línea de Membur. Bueno, tienen una fantasía de zapatos, de diseños diferentes, desde el calzado más planito, más bajito, hasta calzado más alto, con tacones anchos, estrechos, en cuña, en playeras. Lo que estéis buscando, lo que vosotros queráis, lo vais a poder encontrar. De verdad que su prioridad, además del diseño, como veis, que son súper bonitos todos, da igual el que os llevéis para casa, todos son una pasada de bonitos, son súper cómodos y los puedes llevar durante muchísimas horas que tus pies no lo van a notar. Te sientes como descalzo, prácticamente. Haced la búsqueda, www.membur.com, probáis un par de zapatos y me decís si sois capaces de no repetir. Bueno, con todo eso, nos vamos un instante a publicidad y volando estamos de vuelta, que todavía queda mucho programa por delante. Hasta ahora mismo, no os mováis. Seguimos en otro Magazine León y traemos buenas nuevas, y es que, bueno, conocéis a una de las empresas, Soltra, que desde que comenzó su andadura en nuestra provincia ha peleado, ha trabajado por incluir a todas las personas dentro del panorama laboral. Las diferentes capacidades que podemos tener unos y otros no se convierten ni en un impedimento ni en una barrera si hablamos de Soltra. Y por eso, Josean, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Acabáis de recibir un gran reconocimiento, ¿no? al desempeño, a la labor de vuestra gran familia. Sí, estamos además muy orgullosos, no solamente nosotros, sino que yo creo que es un premio que también nos debería llenar de orgullo a León, ¿no? que llegue a León un reconocimiento de este tipo, desde el estamento más alto que pueda haber de la justicia en el país, pues que nos hagan un reconocimiento hablando de justicia y discapacidad está fenomenal. Bueno, hoy te acompaña Francisco Javier Gutiérrez, él es fiscal delegado para la protección de personas con discapacidad en la provincia de León. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. En este caso el reconocimiento ha ido para Soltra. Estábamos hablando de algo parecido antes de entrar justo ahora mismo en directo. ¿Se va haciendo progresos? ¿Es todavía difícil encontrar empresas tan involucradas con la inclusión? Sí, difícil es. Porque una cosa es, podemos ver a Soltra, pero que son todas las empresas así o hay muchas así, no. Ahora, ¿se están haciendo progresos? Por suerte sí, y cada vez más, no solo ya desde el punto de vista empresarial, sino también desde el punto de vista legislativo, como consecuencia de, por ejemplo, la última reforma de la Ley 8/2021, es ya una ley que fomenta la inclusión, fomenta la participación en la sociedad de las personas con discapacidad, y lo que es más importante de esa ley es que pone en primera línea a las personas con discapacidad y que sean ellos los que decidan todo lo que pueda sucederles a su alrededor, como nos gusta decidir a todos. No porque tengan una discapacidad tenemos que ponerles en un plano distinto, o no porque tengan una discapacidad tenemos que decidir por ellos todo lo que hacen. Y por supuesto, en el aspecto laboral, pues lo mismo, darles oportunidades como podemos tener los demás, en un momento en el que a lo mejor es difícil para todos, pero a lo mejor quizá para una persona con discapacidad es más. Pues si contamos con empresas como la de Soltra, pues creemos que muy pronto podemos llegar a esa situación donde podamos darles igual de oportunidad en la participación en la sociedad.
¿Qué destaca de Soltra? Claro, es que si se lo pregunto a Josean, él me lo va a saber vender muy bien, entre comillas, pero ¿qué destacarías de una empresa como Soltra? Yo tengo que decir, en primer lugar, yo conocí a Soltra a través de Doña Cinia, la residencia que tienen al lado, porque dentro de las labores de los fiscales que trabajamos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad están las visitas a centros donde puedan residir tanto personas mayores como personas con discapacidad. Y a raíz de conocer a Doña Cinia, luego conocí Soltra. Y cuando llegué allí, y en una de las ocasiones iba con fiscales que estaban haciendo prácticas en León, les dije, a ver, yo os puedo explicar lo que es la inclusión de verdad, pero puedo estar mucho tiempo explicándoos lo que es la inclusión. Vamos a ir a un sitio donde vosotros vais a ver lo que realmente es la inclusión. Y vais a hablar con gente donde os va a contar de dónde viene, dónde está y cómo está, y gracias a quién está donde está. En primer lugar, por su esfuerzo, lógicamente, pero también por las personas que han tenido a su alrededor. Y lo que yo destacaría principalmente es ese compromiso que tiene Soltra de poner a las personas con discapacidad a la misma altura que al resto de las personas y no dejar a nadie en el camino, acompañarles, a unos más tiempo, a otros menos tiempo, pero acompañarles y mantenerles donde están. Y nada más, solo hace falta ir allí un ratito y verles cómo están trabajando y la ilusión que tienen con su trabajo para darte cuenta del trabajo que hay detrás. Porque, Josean, precisamente muchos de los trabajadores que forman parte de Soltra es lo que demandaban, ¿no? Un lugar donde puedan desempeñar sus tareas, donde no se les trate diferente, que se les encomienden ciertos trabajos a lo largo del día, como hacemos todos en distintos puestos de trabajo, y que se les tenga en cuenta. Sí, no cabe duda que el derecho al trabajo es fundamental, dado que si tú tienes un puesto de trabajo puedes generar un proyecto de vida, si no lo tienes muy complicado, por no decir imposible. Y como dice Javier, efectivamente, primero está la valía, el valor que tienen las personas que demuestran su capacidad día a día, porque la discapacidad la lleva cada persona, pero la peor de las discapacidades es la que genera el entorno, las barreras que se ponen para las trabas que ponemos por los prejuicios, estereotipos, por todo lo que se va generando que coarta este proyecto de vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, Soltra es un proyecto al final que funciona gracias a la oportunidad que nos dan los clientes para poder demostrar estas capacidades, al esfuerzo de las personas y por supuesto, a que el proyecto avance en pro de efectivamente ir generando estos proyectos de vida. Bueno, está la confianza, por un lado, de vuestros clientes, la confianza que vosotros depositáis en cada uno de vuestros trabajadores, porque vosotros, lejos de cumplir con los números que las leyes nos van pidiendo, ¿no?, a medida que se van haciendo reformas y van incluyéndose novedades, vosotros es que actualmente tenéis en torno a un 90% de vuestra plantilla con personas con capacidades diferentes, con algún tipo de discapacidad, o sea, estáis muy por encima de la media. Estamos... La normativa exige que para ser un centro especial de empleo la plantilla mínimamente ha de tener un 70% de personas con alguna discapacidad. Nosotros nos establecimos un parámetro mayor, que es el de 90, y no solamente ese, sino que además dentro de ese 90%, mínimamente el 50% personas de mayores necesidades de apoyo. Son personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o física o sensorial superior al 65%. Pero además, esta es la parte laboral, pero como ha dicho Javier, tenemos la parte de la residencia, ¿no? Personas con enfermedad mental que estaban en un ámbito en el que ya no podían participar, no tenían posibilidades de participar en la sociedad de ninguna manera. Y se está consiguiendo demostrar que efectivamente dando oportunidades a estas personas no solamente pueden participar, sino que además están generando proyectos, pues como digo, de vida, ¿no? Repito siempre lo mismo, pero es una realidad, el que personas que podían haber estado en régimen interno en un hospital, ahora mismo están camino de una vivienda y además con empleo, o sea que hay recorrido. Efectivamente, es el dotarles de una mejor calidad de vida, una calidad de vida además por la que todos peleamos, ¿no? Entonces, efectivamente, que sea una oportunidad para todos. Josean, enhorabuena por el proyecto que vosotros desarrolláis, que lleváis desarrollando ya más de 20 años y por el galardón, por supuesto. Sí, bueno, agradecer efectivamente, como he dicho al inicio, ¿no?, que aquí representado el estamento más alto a nivel de judicial en el país. Primero, felicitarles por la iniciativa, ¿no? Una iniciativa que también ayuda a que la inclusión vaya encaminada a conseguirse como tal y luego pues, reconocer efectivamente el premio que nos dan, que nos han facilitado, que nos han hecho y, como digo, un orgullo no solamente para nosotros, sino incluso para el entorno de León.
Pues Javier, también gracias y enhorabuena por poner en marcha desde el Consejo General del Poder Judicial esta iniciativa para premiar la labor que desarrollan este tipo de empresas. Gracias a ellos, porque yo cuando vi las bases que se organiza todos los años y cuando vi las bases dije, vamos, es que no lo dudé ni un minuto. Soltra tiene que presentarse porque cumple con creces todo lo que piden para que haya ese reconocimiento, y así fue, no hubo ninguna duda en reconocerles ese premio que les dieron por la labor que están haciendo, porque aquí no hay decir es que estamos maquillando las cosas, esa es una realidad. Es más, yo incluso cuando estábamos en Madrid le decía, bueno, y todavía a lo mejor no hemos acabado, porque quizá a lo mejor organizamos para que incluso vayan allí a ver lo que estáis haciendo de verdad. Como ves, tenemos un valedor fenomenal. Bueno, siempre se pueden hacer más cosas, siempre se puede mejorar, siempre se pueden facilitar más las cosas a aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor, y esa es una filosofía que cumplen con creces desde Soltra. Gracias a los dos por haber estado hoy con nosotros y nuevamente enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, me voy volando hasta el Corte Inglés porque ellos tienen una larga trayectoria también en nuestra provincia, concretamente en la capital leonesa. Celebran su 30 aniversario, llevan haciéndolo ya varios días, varias jornadas con actividades que han sacado a la calle proponiendo, bueno, pues que los leoneses, las leonesas les acompañemos en estas jornadas de fiesta, de celebración, con algunos de los elementos, de los emblemas más característicos de nuestra tierra, como son, por ejemplo, los pendones. Así lo celebraban con un desfile de pendones hace unos días, este fin de semana concretamente, en la capital leonesa. No solo con eso, también en sus propios productos, en sus propios servicios. Si sois de León, si vivís en León, leoneses y leonesas, contamos con descuentos especiales en estos días con motivo de este 30 aniversario del Corte Inglés en la ciudad de León. Quienes han estado de fiesta también este fin de semana son los vecinos de Laguna de Negrillos. El San Sebastián volvía a recorrer sus calles, el Corpus Christi se volvía a celebrar un año más, congregando a no solamente los que viven allí durante todo el año, sino también a quienes tienen en Laguna de Negrillos sus orígenes y vuelven cada año a celebrar sus fiestas. San Sebastián vuelve a Laguna de Negrillos y lo vamos a seguir en este reportaje que resume lo que se ha vivido en este acto tan especial. Yo sé que ayer estabas tocando en Santa Marina del Rey y hoy no has podido faltar, no habrás dormido nada, pero tienes que acompañar a Álvaro en esta procesión tan especial. Hombre, ya lo sabes que cuando se trata de la familia aquí en el pueblo, pues hay que acompañar. No tenía pensado ya este año porque, como sabes bien, fui el año pasado acompañando a Paco, que también es primo, pero cuando dijo Álvaro que iba él y que tenía que acompañarle, pues hay que estar ahí. Contadnos qué es lo que vais a hacer vosotros dos, ahí vestidos de esta forma diferente a los danzantes, venga. Nosotros controlar un poco la... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Disciplina. ¿Pero cómo es esa disciplina? Disciplina, pues que estos hombres puedan bailar a gusto, hay que abrir corro. ¿Os sentís protegidos? Sí, por supuesto. ¿No tenéis miedo cuando salís con los... No, nos protegen bien y no se cruza nadie. ¿Qué tal llevamos los bailes, por cierto? Pues muy bien, la verdad. Además este año han salido todos muy bien, estamos muy contentos con ellos. ¿Habéis ensayado, sí o no? Sí. La otra semana ya estuvimos dándole caña. Ya conocemos bien cómo funciona todo esto, así que no va a haber problema. No, aquí ya somos todos veteranos. Lo único que hay que tener cuidado cuando se sube en las sillas de las iglesias, no os vayáis a tropezar o resbalar. Por supuesto, porque si caemos, un porrazo bueno. Costalazo ahí, bueno, no puede ser, ¿eh? No, eso. Y vosotros al final tenéis una labor muy importante, porque se va a juntar mucha gente y tenéis que intentar evitar que salga mal. Vaya responsabilidad tenéis, ¿no? Un poco. Pero bueno. Se va a llevar. Lo intentaremos llevar bien. Y si no, les atamos a una palmera. Sí. Bueno, que ni una palmera, una señal o lo que sea, vaya. Yo nunca me lo pierdo y ahora ya no participo en la procesión, pero yo creo que menos de San Sebastián y danzante he ido de todo. ¿De algún apóstol seguro? Sí, varios años. ¿Llevando también alguna de las imágenes? Sí, muchísimos años. Colaborando con el pueblo, que es lo importante. Eso es, que no se pierdan este tipo de tradiciones, porque al final es nuestra esencia y nuestro pasado y lo vemos año tras año como no se pierde, ¿no? Se van recuperando muchas cosas que quizás habían quedado ahí en el tiempo, así que venimos todos. Lo hace muy bien. ¿Sí, no? Sí.
las venias y todo, chapo. ¿Cómo que lo ha abordado, Álvaro? Lo ha abordado. Para, si se pudiera repetir. Por supuesto, claro, no sé si él querrá, con toda la emoción y todo, no sé si, pero vamos, lo ha hecho súper bien, ¿eh? Celia es tía de San Sebastián, ha pasado muchos nervios, Celia. ¿Yo? Sí, claro. Directamente muchos. Sí, ya no tanto por los birrias que cometa, que haga su cometido y demás, que lo han hecho bien, el mayordomo que tampoco tiene más, pero San Sebastián, pues sí, el San Sebastián era... He tenido muchos nervios, le pedí a mi padre desde el cielo que le ayudara todo lo que pudiera, porque se lo merece. Álvaro lo ha trabajado mucho, lo ha currado y es muy responsable y tenía que salirle bien sí o sí. Hemos intentado todos, de que esto salga para adelante y que se nos olvide aquí y que Álvaro ha estado como un toro. La caja ha sonado diferente. Diferente. Bueno, ya te lo dije antes, 60 años y Álvaro es mi sobrino. Y bueno, y por todo lo que... Eso es. Pero muy bien, la verdad que ha estado una procesión bonita, me alegro mucho que la hayáis dado y que la hayáis grabado y que nada, que el próximo año sigamos lo mismo, si ya no soy yo porque yo ya tengo que dar paso, serán otros. El Corpus Christi es una fiesta en la que tenemos que estar todos, lo llamamos el día de caridad, día de hermandad, día en el que unos estamos pendientes de otros, en el que estamos, pues eso, el Santísimo nos invita a mirar a los demás como hermanos y a crear fraternidad. Así que esa es la primera impresión que digo ahora. Y después, pues que todo en torno a la procesión es sorprendente y admirable, ¿eh? Los danzarines, el San Sebastián, por supuesto, que es el gran protagonista, los diablillos, los que hacen de diablos, que van procurando que a la gente, claro, que a la gente no les toque con la flecha del San Sebastián y avisan también para que no tropecemos. Es muy importante esta fiesta, por eso ahora que necesitamos con un poco de entre el obispo, o la iglesia mejor dicho, nosotros, la Diputación, vamos a ver la Junta por donde nos echa otra mano, para que la procesión se declare de interés turístico nacional y así podemos decir que hay 3 procesiones muy importantes en España y entre ellas está la nuestra. Este corpus es singular, este corpus es diferente, este es un corpus que, por lo que podemos comprobar, goza de buena salud, la gente se implica, participa, no lo deja de lado, acude a la cita, eso es todo un orgullo para un ayuntamiento como este. Es todo un orgullo para este ayuntamiento. Veo que hay mucha gente pequeñica por ahí que ya se han ido disfrazando, o sea, se han ido vistiendo de danzantes y van. Tenemos piña para largo y para rato y ellos se han implicado mucho y vamos a ir para ello y yo creo que sí. Carlos es el mayordomo, el que ha tenido la responsabilidad de este año de, bueno, pues poner a San Sebastián y de capitanear en cierto modo esta procesión. ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad es que loco de contento, porque toda la gente ha sido muy obediente con todos los trabajos que les hemos mandado y ha salido la procesión, pero redonda, muy bien, muy bien. Venga, Alvarito, ya después de todo lo que has vivido hoy, tanta sensación, ¿qué es lo que tienes que decir? Animar a que vengan siguientes San Sebastianes a hacer la procesión, que es duro, no voy a decir que no, pero se pasa muy bien. ¿Se pasa bien? Sí. Pero hay mucha gente detrás, muchas horas detrás, mucho trabajo detrás. Sí, son 3 meses de mucho trabajo, de mucha tensión, descargas en el día, pero bueno, merece la pena. Pues mucha gente estará preguntando cómo acaban los gemelos. Bueno, para otra vuelta no estoy, la verdad. Para otra vuelta no, para poder repetir, pero bueno, por lo menos sí decir que es algo que se vive una vez en la vida, que merece la pena y que todos los jóvenes de Laguna que no lo dejen pasar, que no se pierdan. Que se animen y que vayan, de verdad que es muy bonito. Nada más. ¿Se lo has dedicado a alguien este día de hoy? A mi abuelo Paco, esté donde esté, que espero que esté muy orgulloso, que le quiero un montón y que va por él. Y con esto ya despedimos este reportaje en el que hemos condensado 2 horas y media, casi 3, de procesión, muchas
pero muy intensas. Desde aquí, desde Laguna de Negrillos, tienen muchas fechas señaladas en el calendario. Una de ellas es el Corpus, y a este Corpus la 8 nunca falla. Bueno, una de las fiestas más importantes y tradicionales en Laguna de Negrillos. Por cierto, en estos próximos días otros municipios también estarán celebrando sus fiestas. Lo que vamos a hacer ahora es revisar la predicción meteorológica del tiempo con Irriego para mañana. Los intervalos nubosos seguirán siendo protagonistas en la jornada de mañana, aunque con un poquito menos de intensidad. Es verdad que podremos tener algunas precipitaciones débiles, especialmente en las zonas de montaña, pero en el resto de la provincia no se esperan tormentas como tal. Las temperaturas mínimas siguen sin cambios y las máximas ascenderán ligeramente hasta tocar los 25 grados en muchos puntos. Pues por hoy nada más, nos vamos y mañana regresamos a partir de las 4 de la tarde con más protagonistas, más recomendaciones y muchos planes para este fin de semana, como os estamos recordando cada día aquí en 8 Magazine León. Que paséis una tarde estupenda. Hasta mañana, adiós.